Bueno, pues en este vídeo quiero hablar sobre el concepto de la salud. Creo que de una manera en que no estamos acostumbrados a adentrarnos en esta temática de esta manera, ¿no? Tan peculiar. Y la manera sobre la que quiero abordar este concepto es entender la salud como una coherencia entre las partes de un sistema, ¿no? Quiero ir modelo a modelo, una revisión o un análisis de diferentes modelos dentro de la psicoterapia y ver cómo el concepto de la salud va encajando en relación con cómo se considera a la persona como un sistema de partes en el que el concepto de la salud, pues las partes del yo, del self, están conectadas entre sí. Creo que es una manera curiosa, una manera muy interesante de abordar este tema. Pero antes que nada, me gustaría apuntar que la salud, una persona sana mentalmente, una persona sana de por sí, no significa ausencia de enfermedades. Yo creo que esto es obvio. Esto yo creo que es importante apuntarlo, porque en diferentes manuales, en diferentes maneras de evaluar, diagnóstica, en los diagnósticos, los manuales, se considera una persona sana, pues que no tiene enfermedades. Cuando consideramos, por ejemplo, los trastornos mentales, algunos manuales consideran el propio trastorno en sí como un punto en el que la persona no es capaz de lidiar, no es capaz de rendir en diferentes áreas de su vida, por ejemplo, en el trabajo, en las facetas que anteriormente desarrollaba, no es funcional en diferentes áreas de su vida, por ejemplo, las relaciones humanas, en la relación de empleo, en cómo se siente uno mismo con sus emociones a la hora de expresarlas, por ejemplo, ¿no? Esto es un poco, yo creo que mm, una enfermedad, o sea, la salud en sí no es solo ausencia de enfermedad. Podemos ver a personas totalmente funcionales en diferentes áreas de su vida, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, amigos, familia, tal. Y aún así, pues caen a lo mejor en adicciones, caen a lo mejor en diferentes trastornos como depresiones, problemas a la hora de afrontar diferentes facetas. Cuando viene una situación muy estresante, caen se ahogan, ¿no? En un vaso de agua, por ejemplo, no tienen una manera de afrontar situaciones estresantes de una manera óptima, por ejemplo, o el propio sentido, ¿no? Encontrar un sentido que un motivo para hacer frente a los problemas que puedan venir, ¿no? En el sufrimiento y en el dolor que puedan venir. Yo creo que esto es importante apuntarlo antes de empezar a hablar sobre los conceptos de la salud como un sistema coordenado y coherente entre las partes, porque pues, no todos los modelos psicológicos se enfocan de esta manera. Si es verdad que es común, es una manera, digamos, sencilla de interpretar cuando una persona no está sana, no está estable mentalmente, pero hay otras maneras de interpretar el concepto de la salud como vamos a mencionar en breve, ¿no? Quiero apuntar, antes que nada, el concepto del sistema, de las partes dentro de un sistema, como un concepto del yo en sí, ¿no? Según von Bertalanffy, desarrolla en los años, que no recuerdo, los años 20 o los años 30 del siglo pasado,
la teoría general de los sistemas. Y decía que somos como un conjunto de partes coordenados entre sí, que se relacionan entre sí, y estamos formados en sistemas en sí, como un conjunto de partes unificadas. Por ejemplo, sistema personal, la persona, tiene unos diferentes sistemas que se pueden dividir, por ejemplo, en un sistema emocional, sistema psicológico, tiene la memoria, atención, eh, motivación. Vale, este es un sistema personal. Otro sistema personal podría ser, por ejemplo, sistema orgánico, sistema muscular, sistema nervioso, ¿vale? Y a partir de ahí podemos ir más allá, incluso. Podemos interpretar a la propia persona como una parte de un sistema más grande, por ejemplo, un sistema familiar, en el que diferentes miembros de la familia pues, integran o representan una parte del grupo, un sistema entendido como un grupo. Ahora bien, esa familia o ese grupo podemos interpretarlo como una parte que forma un sistema más, más amplio, por ejemplo, una comunidad, un grupo más amplio o una nación. Las familias, diferentes familias forman partes de un sistema más grande, ¿no? Entonces, entendido este concepto de las partes, el grupo, la unión, ¿no? A ver, podemos interpretar cuando una familia va bien, por ejemplo, cuando un grupo, un sistema va bien, podemos interpretarlo cuando la relación entre las partes de ese grupo están unificadas, ¿no? Se miran entre sí, se comunican, hay una relación no únicamente unidireccional en el que una parte, por ejemplo, un padre se comunica de una manera autoritaria, por ejemplo, esto lo vemos en los sistemas de las maneras de crianza, ¿no? Los sistemas de crianza parental, un sistema permisivo en el que no hay una autoridad suficiente, hay demasiada flexibilidad. Vemos entonces como en el ámbito familiar, como un sistema familiar, la integración entre las partes, la salud de ese grupo, viene dada por la relación que hay, la comunicación entre el hijo y la madre, el hijo y el padre, el hermano y hermana, tal. ¿Vale? Esta es una manera de interpretar la salud como la relación entre las partes del grupo. Siguiendo en esta línea, podemos ver el sistema personal como una integración de cómo se comunican las partes del yo. Por ejemplo, podemos interpretar un concepto de salud entendido como cómo se llevan mis emociones con, con lo que hago o lo que hago con lo que creo en la vida o con lo que creo sobre mí, cómo se lleva esas partes internas del yo, ¿no? Vale, vale, una vez dicho esto, o sea, como plasmado el concepto de la salud no solo como una manera funcional de, de entender la salud en sí, sino como la relación, la calidad de la relación entre las partes del grupo, las partes de un todo, ¿no? Vale, esto se puede ver en diferentes modelos. Von Bentaranfi empezó estas teorías generales de los sistemas, pero a medida que fueron pasando los años, se hubieran creando modelos más nuevos, más innovadores, pues este concepto de la salud se ha ido aplicando a diferentes generaciones, a diferentes escuelas, ¿no? Esto se puede ver claramente, como vamos a ver ahora en diferentes maneras de entender la psicoterapia y de entender la salud.
de entender los problemas que causan esa, esa falta de la salud y las posibles soluciones que hay de- de tratarlo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el análisis transaccional de Eric Berne. Podemos interpretar, podemos llegar a pensar que una parte, que la salud de una persona se puede reflejar, si queremos decirlo así, entre cómo se llevan, porque Eric Berne definía diferentes partes del yo, del self. Decía, o en su modelo, explicaba que teníamos tres estados del yo, los tres estados del yo, el estado padre, el estado adulto, el estado niño, ¿no? Entonces, una persona muy rígida, a lo mejor va a estar, una persona que no esté, que tenga problemas, que tenga problemas, vamos a dejarlo así, que no esté estable emocionalmente, por ejemplo, o que vaya a terapia. Cuando una persona viene a terapia, un analista transaccional, a lo mejor ve que tiene un estado niño muy grande, ¿no? Una actitud infantil, que no, que no se enfoca en el presente, en las demandas que ofrece, que pide el ambiente, ¿no? O por ejemplo, siguiendo en esa línea, una persona muy infantil nos viene a terapia que no asume responsabilidades, por ejemplo, no tiene un estado padre, siguiendo el concepto de Eric Berne, no, los valores que tiene no es una actitud responsable, por ejemplo, no asume responsabilidades que le demanda su entorno. Podemos ver otros casos en los que una persona pues siempre estaría en el estado muy rígido. Una persona con, 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 con una tendencia a la depresión, por ejemplo, ¿no? Muy rígida, muy funcional, pero tiene o no se lleva muy bien con su niño interior, su capacidad para jugar, para el juego, para esa parte que conecta con el juego, pues no se lleva muy bien, no se comunica muy bien. Entonces vemos cómo el concepto de la salud dentro del análisis transaccional lo podríamos interpretar como una relación entre los estados del yo muy rígida, que a lo mejor está en un estado padre permanente, que no es capaz de bajar al niño, cuando tiene que estar en el presente, en el adulto, pues no, ¿sabes? Entonces no hay una relación flexible, no se comunican el niño, el padre, el adulto, están como una disociación entre las partes, no se miran, si lo queremos decir de una manera metafórica, ¿no? Entonces el concepto de la salud, en este caso, pues lo podríamos interpretar como una coherencia y como un baile entre cuando tengo que estar responsable y asumir responsabilidades y los valores sobre lo que creo en la vida lo llevo a cabo, me conecto con el adulto, pero cuando hay que hay que pasárselo bien y hay que disfrutar, hay que jugar, pues juego tal, es como una flexibilidad entre las partes de yo se comunican, ¿no? Por ejemplo, esto sería un caso de el concepto de la salud aplicado al análisis transaccional, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otros modelos que aplican también este concepto de la salud entre la relación entre las partes. Por ejemplo, en los análisis de sueño gestáltico, por ejemplo, tenemos en la gestal cuando se analizan los sueños, se hace como un trabajo, ¿vale? Se representa en el espacio las diferentes partes del sueño.
en diferentes escuelas, en la Gestalt se interpreta que cada parte del sueño, cada elemento del sueño, es una parte de uno mismo, que nos habla de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando alguien, vamos a terapia, ¿no? Nuestro psicólogo trabaja con sueños, ¿vale? Vamos a terapia. ¿Y qué va a pasar? Lo que probablemente haremos si se trabaja de esta manera, que, que entiendo que es común, he he trabajado de esta manera, se, es como se pone la persona, el paciente, en el lugar de esa parte, cómo se siente, qué edad tiene, dónde está, qué le pasa a esa parte. Y esa parte del sueño se comunica con otro elemento del sueño. De manera que se forma como un diálogo entre las partes del yo, porque en este modelo se considera que cada elemento es una parte del yo. Entonces, la conexión que se establece entre las partes del sueño, las partes del yo, conlleva a, pues, al darse cuenta, ¿no? Que en la Gestalt se llama el insight. De manera que las partes que menos intervienen son las que más insight generan. Entonces vemos otro ejemplo en el que la relación entre las partes reflejan el concepto de la salud. Se podría decir de la salud. En este caso es lo que conlleva a un darse cuenta que a posteriori generará pues, un crecimiento personal, a un concepto de la salud, ¿no? Entonces, pues esa es otra manera de interpretar el concepto de la salud desde otro modelo distinto, ¿no? ¿Qué pasa con el MDR, por ejemplo? MDR, lo que la lógica, los fundamentos que hay debajo del MDR es que hay partes de nuestro cerebro que están desconectadas entre sí. Y las estimulaciones, como cuando se hacen los trabajos con MDR, lo que se pretende es unificar diferentes partes del cerebro que no están interviniendo y que el cerebro se reprocese mediante la conexión entre los hemisferios. De nuevo, es una conexión entre partes que no están unidas, conectadas. El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, diferentes partes del cerebro se unen, ¿no? Bueno, esto es otro ejemplo. ¿Qué pasa con las constelaciones familiares? En las terapias sistémicas, por cierto, tienen algunas escuelas, algunas universidades tienen mala fama, que esto es otro tema. Pero entiendo por qué tienen mala fama, puedo llegar a entender por qué tienen mala fama, pero esto para otra ocasión daría un tema pues, más a debate, ¿no? Sería en otro vídeo. Pero bueno, hay que saber cuándo hacer un trabajo sistémico, con qué tipo de personas y en qué momento, ¿no? Y de qué manera. Es verdad que ahora mismo se están actualizando no de una manera tan brusca y tan rígida, pero lo que se ve, si se hace un trabajo en constelación familiar, que el terapeuta sepa cuándo hacerlo, en qué momento hacerlo y con qué persona hacerlo, pues se pueden hacer trabajos que son efectivos, ¿no? Como todo, hay que saber cuándo y cómo. No es que no sea efectivo, sino que hay que saber por qué se hace las cosas, en qué momento. Lo que se hace, otro concepto de la salud, en este caso las constelaciones familiares, podemos interpretar el concepto sanador del trabajo como la relación que se establece entre las partes. Por ejemplo, están las personas auxiliares, personas asistentes,
Son las personas que representan diferentes estados del yo, diferentes asuntos. Por ejemplo, mi miedo, una persona en la sala representa mi miedo a hablar en público, por ejemplo. Otra persona representa a un familiar mío, otra persona tal, así. Y se representa en el espacio, una sala. Lo curioso, lo curioso del asunto es que normalmente las personas que actúan de auxiliares no se miran entre si, están desconectados, sus miradas están desconectadas, no se miran, no hay un contacto visual. A lo mejor hay una persona en la esquina, otra persona en una posición incómoda, la persona que actúa, que realiza esa constelación, pues va colocando a las personas en el espacio y las va colocando de una manera, según diferentes trabajos de constelaciones, pues las coloca en una posición como una estatua. Por las personas se sienten incómodas y tal y no se miran a los ojos. Y la idea, a lo largo de cómo se va desarrollando el trabajo, la idea es que cuando acaba, normalmente lo que se pretende es que haya una conexión entre las partes que se representan, entre las partes del yo, del conflicto que trae la persona a la constelación familiar, y que se comuniquen las partes entre sí. ¿Sabes? Que hay un contacto visual. A lo mejor la parte o la persona que actúa del conflicto tal, pues una conexión visual, con tacto, con una relación. Hay un cambio entre cómo empieza y cómo acaba la constelación familiar. Entonces hay una relación. Y de nuevo, pues otro ejemplo del concepto de la salud reflejado en la conexión entre las partes, la calidad de la conexión entre las partes, en este caso de una manera visual, de contacto, ¿no? Incluso físico. Bueno, esto podemos verlo también en el psicodrama. En el psicodrama, pues lo que se puede hacer es una manera a veces muy similar, según cómo se trabaja en las constelaciones familiares, puede ser muy similar a una constelación, el psicodrama. Al final lo que se hace es interpretar roles. Mejor yo hago, por ejemplo, yo tengo un conflicto y diferentes personas pues actúan tienen un rol determinado. Pues, hay diferentes roles que se representan en esta manera de trabajar, pero es muy similar. El psicodrama se representa una escena y de nuevo hay una conexión entre las partes del yo, el rol que actúa, por ejemplo, me toca actuar de perro, o si fuera un perro, o un animal, o el papel del rey, o el papel, cómo me siento en el papel del rey, y cómo trato al siervo, al perro, cómo se establecen las relaciones en el teatro. Y eso también habla de nosotros, en cómo nos sentimos más identificados, si en el papel de este o del otro, en el papel de arriba, abajo, de jefe o empleado, de hijo o padre, el que toma la iniciativa o el que toma las decisiones o el que adopta el mandato, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo se representa un conflicto en escena y cómo se van relacionando las partes entre sí, puede ser sanador, ¿no? Y bueno, a ver, este es un concepto innovador de cómo el concepto de la salud, entendido cómo se relacionan las partes entre sí. Bueno, otro ejemplo
de cómo este concepto de salud es aplicado en la relación entre las partes, podemos ver en el reprocesamiento del trauma. ¿Qué pasa cuando una persona vamos a terapia y tenemos una, un conflicto relacionado con que en una parte nuestra está desconectada, está repudiada? Es como que tenemos un dolor y no lo estamos atendiendo. Una parte herida nuestra que no está siendo atendida, no está siendo cuidada. Esto es otro concepto, una vez más, de que estamos aislando una parte, no la estamos atendiendo, no le estamos dando lo que necesita esa parte nuestra. Como poco a poco el terapeuta va haciendo notar que hay algo, hay una parte ahí que está herida, vamos a mirarla, vamos a ver, ahí hay algo, hay una cicatriz. Si hay una cicatriz es que anteriormente hubo una herida, vamos a abrir esa herida, vamos a curarla. Vamos a ver primero que ahí hay algo, vamos en lugar de evitar de nuevo una desconexión con una parte nuestra que duele, que ahí hay algo, duele, lo evito. La idea sería una conexión de nuevo entre las partes de la personalidad, de una manera compasiva, de una manera amable. Visitamos ese dolor nuestro, que una vez dejamos de querer mirarlo por razones obvias, porque duele, porque no es agradable. Vamos a acceder al dolor con ayuda de otra persona, en este caso el terapeuta. Y el terapeuta pues nos va enseñando de que no se siente tan mal. Nos acercamos al dolor a ver qué pasa. Nos sentimos un poco mal, un poco de distancia, ¿vale? Está bien. Vamos de nuevo a ver cómo se siente, porque el dolor es nuestro. Al final, si, si evitamos el dolor, al final, ¿de quién es nuestro dolor? Es nuestro. Es nuestra responsabilidad como personas adultas, ¿no? Acercarnos poco a poco al dolor. Si es verdad que hay unas veces que los traumas que han vivido ciertas personas son muy bruscos y hay que acercarse de una manera lenta y con mucho respeto a la persona, ¿no? Porque es activa, como dice Nazaret Castellano, es como el secuestro de la amígdala que interpreta una amenaza constante porque sufrió esa persona mucho dolor y es entendible, hay que ir muy lentamente en algunos casos si no queremos retraumatizar a la persona por revivir esa experiencia que en el pasado se vivió de una manera traumatizante, dolorosa, y hay que ir muy poco a poco, ¿no? Con mucho tacto. Pero de nuevo es una desconexión con partes de nuestra personalidad, el concepto de la salud. Por eso se dice que en el trauma hay partes exiliadas, repudiadas, que no estamos atendiendo. Hay otras partes protectoras que intentan defendernos contra el dolor. Y una vez que sentimos ese dolor, hay otras partes nuestras que intentan evitar el dolor. Una vez que ya se siente ese dolor, evitarla lo antes posible. Entonces, una desconexión entre las partes. Está por un lado la parte repudiada que la enterramos, nos olvidamos de ella. Otra parte protectora que no me deja acceder a esa parte. La hemos enterrado. La parte... Y luego están las partes sanas, que son nuestros recursos, que esas están por su cuenta, no están atendiendo normalmente a las partes que están enterradas y la parte protectora. Es como hay una desconexión por capas. Entonces la idea es una mirada
entre que haya una coherencia entre las partes de nuestra personalidad. Pero yo creo que ha quedado claro el concepto este de la conexión entre las partes. Si bien también se podría seguir hablando en relación con el cuerpo, ¿no? Como un concepto, yo creo que es evidente cuando estamos, tenemos un conflicto, ¿no? Y estamos desconectados de nuestro cuerpo, de nuestra sensación que tenemos en el cuerpo. Por lo que hemos dicho antes, como duele, pues no quiero sentir. Me voy. Sería una falta de grounding, sería, ¿no? En este caso, de asentamiento a tierra. Como duele esa experiencia, como hay un estímulo en el presente que dispara una situación del pasado que fue dolorosa, me desconecto de la realidad, me desconecto del presente, cayendo en la adicción, por ejemplo, alcohol, para no pensar, caigo en las adicciones a las móviles, a la pornografía o a lo que sea, ¿no? Toda adicción, dice Gabor Maté, ¿no? La mayoría, si no el 100% de las adicciones vienen de un trauma, de una necesidad que no fue atendida, de un apoyo, un evento traumático al final, ¿no? Una carencia. Y a ver, esto es, por ejemplo, en la terapia somática, lo que se hace es una conexión, una vuelta al cuerpo. Como dice Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Es como si nuestra memoria consciente, o sea, no somos conscientes, no recordamos conscientemente algunos eventos, pero nuestro cuerpo lleva la cuenta. Nuestro cuerpo sí que recuerda, incluso en épocas preverbales, incluso en épocas cuando estábamos en el vientre materno, el cuerpo ya empieza recordando, el cuerpo tiene memoria. Primer contacto del asentamiento a tierra, de grounding, es el parto. Es como la sensación, primera sensación de tener un cuerpo y sentirse que tenemos un cuerpo. Primer masaje, primer toque a tierra. Es como tengo un cuerpo, se siente aquí, tengo una sensación de los límites de mi propio cuerpo. ¿De dónde empiezo yo o acabo yo? Empieza el otro, ¿no? Y lo que se hace en terapia somática, pues trabajos mucho con el cuerpo, para el contacto, para una conexión, una puerta a la conexión de lo que ya, de lo, con lo que nos hemos desconectado, pues, con lo que tenemos, con nuestras sensaciones físicas, las sensaciones internas sobre la relación que tengo con el otro, cómo me siento cuando miro a la otra persona, por ejemplo, como una conexión con nosotros mismos. Y de nuevo, una vez más, pues el concepto de la salud aplicado a la conexión entre lo que siento en mi cuerpo, la conexión entre lo que siento en mi cuerpo y lo que siento emocionalmente por dentro, qué creo, qué valores tengo sobre eso es bueno, eso es malo, eso debería ser así para todo el mundo porque es bueno conectarse con el cuerpo o no, y cómo actúo sobre eso. Tomo acciones conscientes relacionadas con ese sentir, o me pongo a darle scroll al móvil y tal y no, no hago caso de lo que me pide el cuerpo. Si tengo hambre de afecto, no solo hambre física, a lo mejor tenemos una necesidad de conectar con el otro,
y no nos damos el permiso a ponernos en situaciones sociales que requieran un contacto con la otra persona, ¿no? Un vínculo. Eso también es una, una conexión entre lo que hago por la necesidad que hay debajo de necesidad física, necesidad de sensaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que ha quedado poco claro sobre este concepto de la salud. Como se dice en la terapia somática, ¿no? En biosíntesis, el objetivo de la terapia de biosíntesis sería pues una que la persona tenga una coherencia, haya una flexibilidad entre las partes del yo, entre la parte más somática, más del cuerpo, la parte más emocional, las creencias, la conducta y el tema de la espiritualidad, de cómo va conectando todas esas partes, que haya una sintonía, una armonía entre esas partes. Ese es un concepto de salud.